Resumen de extracto de texto. Escritos psicoanalíticos sobre la adolescencia, de Marta Vega. Algunas teorías acerca de la adolescencia. Recorrido histórico conceptual. Introducción. Contexto histórico y sociocultural. Probablemente el primero que utilizó el término adolescencia fue Jacques Rousseau, a mitad del siglo XVIII. Lo nombró como un segundo nacimiento. Surge desde la mitad del siglo XIX y comienzos del XX como una segunda infancia, cuando los avances tecnológicos hicieron innecesaria la mano de obra infantil y juvenil. En consecuencia, comienza la aplicación de la educación obligatoria hasta los 16 años. Nace así la idea del adolescente como un individuo en formación, al no exigírsele la misma responsabilidad que un adulto. También en el siglo XIX, la teoría de la evolución de las especies impulsó el examen científico del desarrollo, apuntando al instinto de supervivencia, adaptación al entorno y al peso de la herencia en el comportamiento. En este contexto se creaban valores, normas, y éstas se defendían. La adolescencia duraba hasta los 21 años y la educación se basaba en el control pulsional. El acceso a la adultez estaba determinado por el matrimonio y la familia constituía un sistema homogéneo, muy estructurado y organizado verticalmente. Diferentes conceptualizaciones de la adolescencia. En 1904, Stanley Hall expone su teoría biogenética de la adolescencia. Él, como recapitulacionista, parte de la base que el desarrollo obedece a factores fisiológicos y genéticos determinantes de la conducta. En 1905, Freud publica Tres ensayos de una teoría sexual. Su teoría del desarrollo psicosexual plantea una evolución desde el nacimiento hasta la adolescencia a través de sucesión de etapas. En su título, Metamorfosis de la pubertad, cuenta sobre la etapa genital. Escribió que existía una revisión de la problemática edípica y que se resuelve con la elección del objeto sexual. La tarea primordial del adolescente será el logro de la primacía genital, el deshacinamiento de la autoridad de los padres y la consumación definitiva del proceso de la búsqueda no incestuosa del objeto sexual. En fin, anunciando una lógica en la aparición de épocas en la infancia y la pubertad, no se puede acceder a una nueva estructura psíquica si la anterior no se constituyó, y al mismo tiempo la nueva organización reordena y reestructura los elementos preexistentes. Esto puede considerarse como el trabajo fundacional de lo que sigue. En 1923, Siegfried Bernfeld se interesó por la influencia social en la adolescencia y el concepto de sublimación. Desarrolló la metodología científica del diario íntimo, que plantea un mayor conocimiento de la vida interna, lo que da al yo una mayor eficacia en sus funciones de conocimiento y síntesis. Acuñó el término de dilatado, haciendo referencia a los adolescentes que prolongan su entrada en la vida adulta. En 1925, August Eichhorn abordó la problemática del adolescente antisocial y criminal. Su estudio se basó en jóvenes que responden a presiones con inadaptación, desarrollo superyoico deficitario y rebeldía contra la sociedad. Implementó técnicas de rehabilitación y socialización adolescente. Estos autores influyeron a Anna Freud, quien prestó atención a las defensas del yo. Hacia la década del 40, el psicoanálisis se dividió entre los seguidores de Anna Freud y los de Melanie Klein. Los seguidores de Klein aceptaban la concepción del psiquismo temprano, las fantasías inconscientes, el complejo de Edipo y la construcción del superyo lo consideraban en un periodo de la vida anterior al considerado por Freud. Los anafreudianos defendieron el interjuego entre los factores innatos y ambientales, reconocieron el autoerotismo y el narcisismo primario. Anna Freud puso todo su interés en la lucha del yo para dominar los conflictos y las presiones que se originan en los derivados de las pulsiones. En el periodo genital, existirían entonces exigencias pulsionales que desatan defensas en el sujeto. Una de ellas es el ascetismo y otra la intelectualización. El ascetismo es una defensa del yo. Su punto de partida es la represión de fantasías incestuosas provenientes del ello.
El sujeto adopta estrictas prohibiciones, la evitación de la actividad sexual, el aislamiento social y la renuncia a actividades recreativas. Si esta conducta se prolonga, puede desencadenar en patologías. La intelectualización, dice Anna Freud, es un tipo de adolescente que presenta un salto brusco en su desarrollo intelectual, volcado también en intereses abstractos, que exhiben un insaciable deseo de meditar y discurrir ideas, recibiendo satisfacción en el simple proceso del pensar o discutir. Los temas que polarizan el interés del adolescente son la realización o renunciamiento a impulsos sexuales y la rebelión o el sometimiento a la autoridad. A lo largo del siglo XX, Donald Winnicott plantea que en la infancia las fantasías de crecimiento tienen un contenido de muerte, en referencia a las pérdidas que le son inherentes. En la adolescencia, el contenido es de asesinato, la fantasía inconsciente es de ocupar el lugar del padre. En 1930, Margaret Mead realizó estudios antropológicos en África y escribe que lo que le ocurre al adolescente está vinculado con el tipo de sociedad en la que está inserto. En 1968, a partir de investigaciones de la antropología social, Erikson cuestiona la universalidad del psicoanálisis y plantea que el núcleo fundamental es la adquisición de una identidad del yo, que varía según la cultura, en su teoría psicosocial. Plantea que, en cada etapa del ciclo vital, existe una crisis de conflictos en la formación de la personalidad y que funciona como un retroalimentador de la propia cultura. Si la identidad no se establece satisfactoriamente, existe el riesgo de que el rol a desempeñar se torne difuso, que hará peligrar el desarrollo ulterior del yo. Este periodo lo llamó identidad versus difusión del propio yo. El adolescente se enfrenta con una revolución fisiológica en su cuerpo que amenaza su imagen corporal y su identidad propia. La madurez comienza cuando se establece la integridad del yo y surge un individuo integrado e independiente. La adquisición de la integridad como cualidad del yo permitiría el amor sensual, vínculos amistosos profundos y otras situaciones que tienen como condición el compromiso personal. Basado en las ideas de Erikson, Peter Bloss, en 1962, concibe a dichas transformaciones como tareas evolutivas, en forma de conflictos a resolver. Define a la adolescencia como la etapa terminal de la cuarta fase del desarrollo psicosexual, la fase genital que había sido interrumpida por el periodo de latencia. Utiliza el término pubertad para calificar las manifestaciones biológicas de la maduración sexual, caracteres primarios y secundarios, y reserva el concepto de adolescencia para calificar los procesos psicológicos de adaptación a las condiciones de la pubertad. Destaca que los temas que preocupan a los adolescentes son el duelo por los padres de la infancia, el hallazgo del objeto exogámico y la prevalencia del narcisismo con defensas ligadas a él. Denominó hambre de objeto a la búsqueda del objeto sexual, donde se desplaza el líbido, desde el propio cuerpo hacia un objeto externo. Alrededor de los 14-15 años se estabilizarían los cambios corporales, por tanto, el adolescente puede efectuar elaboraciones mentales más intensas, de mayores horizontes. En 1972, Arminda Averasturi, difusora de la teoría kleiniana en Argentina, junto a Mauricio Knobel, toman a la adolescencia como un periodo de transición entre la pubertad y la adultez. La adolescencia atraviesa desequilibrios que configuran el síndrome normal de la adolescencia, cuya manifestación varía en distintas sociedades. En la construcción de la propia identidad, el adolescente tiene que enfrentarse al mundo adulto y desprenderse de su antiguo mundo infantil. Sostienen que debe atravesar por 3 duelos que acompañan el proceso normal del adolescente, y son: 1. El duelo por el cuerpo infantil. 2. El duelo por su identidad infantil. Y 3. El duelo por los padres omnipotentes de la infancia. Decálogo de manifestaciones. 1. Búsqueda de sí mismo y de la identidad. 2. Tendencia grupal. 3. Necesidad de intelectualizar y fantasear. 4. Crisis religiosas. 5. Desubicación temporal. 6. Evolución sexual manifiesta que va desde el autoerotismo hasta la heterosexualidad genital adulta.
8. Contradicciones en la manifestación de conducta. 9. Separación progresiva de los padres. Y 10. Intelectualización del conflicto, donde la actividad mental se mantiene en tensa vigilancia de los procesos pulsionales, expresándose en el plano del pensamiento abstracto. En 1988, Francois Dolto dice que la adolescencia es una fase de transición y formación hacia la adultez. Lo ilustra con la metáfora de la langosta. Sostiene que a la familia se le es infiel y que esa es la ley. Coincide con Winnicott en que no hay que precipitar las responsabilidades de los adolescentes y considera que la adolescencia termina cuando la angustia por los padres no produce ningún efecto. Otro autor que dio sus aportes fue Piaget. En su teoría psicogenética del desarrollo cognitivo, plantea que en la adolescencia se produce el acceso al pensamiento formal. Se trata de un desequilibrio cognitivo para asimilar experiencias, extendido en estadios o estructuras variables sucesivas de equilibrio, que marca las diferencias de un nivel a otro de conducta. El adolescente llega a una fase donde existe un sistema hipotético deductivo que organiza las operaciones con proposiciones, periodo adolescente del pensamiento formal. El contexto sociocultural actual. La modernidad significó la ilusión de la emancipación del individuo al sometimiento del medio familiar. Por el contrario, en la posmodernidad predomina el sentimiento de estancamiento, de indiferencia. La posmodernidad propone a la adolescencia como modelo social, que amenaza con teñir todo el tejido social. El adulto deja de existir como modelo y el adolescente no tiene con quién confrontar. Los padres ya no deben enseñar ni transmitir experiencia, por el contrario, tienen que aprender todo el secreto de la eterna juventud. Dice Dolto, los padres tratan de vivir a imagen de sus hijos y compiten con ellos. La sociedad postmoderna tiende a neutralizar el espacio de confrontación generacional y la desidealización de las figuras parentales lo sume en el más terrible desamparo. Fin del resumen de extracto de texto Escrito psicoanalítico sobre la adolescencia, de Marta Vega. En la descripción del video dejo el link para descargar el resumen. Adiós.